De los niños y adolescentes del mundo, siempre amigos. Soy el padre Rafael Paredes y es un gustazo para mí estar en esta escuela de animadores misioneros de infancia y adolescencia misionera nivel 1 en esta modalidad de escuela virtual. Hoy me da mucho gusto el saber que voy a hablarles a ustedes sobre evangelización y misión, la identidad, procesos, horizontes. Nuestro principal objetivo será actualizar los términos de evangelización y misión en esta hora en la que vivimos. Yo me crié prácticamente en infancia misionera. Nací en el año 87 en Barquisimeto, estado Lara, pero desde muy chiquito me vine a Valencia. O me trajeron mis papás. Soy de la parroquia Nuestra Señora de Candelaria, aquí en Valencia, en el centro de Valencia. Mi grupo de infancia misionera se llamaba en aquella época Compinches de Jesús. En ese grupo comencé desde que tenía unos 11 años. Allí siempre escuché el término de misión y evangelización y parecía que eran dos cosas totalmente diferentes. Cuando tú escuchas la palabra misión, ¿en qué piensas? Yo les cuento que al oír la palabra misión, yo pensaba en que eso era salir de mi casa a un pueblito lejano, un caserío, agarrar una maleta, meter la ropa que pudiera utilizar en los días propios de esa misión, conseguir una colchoneta y irme de la casa, leyendo la Biblia a la gente, hablándole de Dios, haciendo actividades con las personas. Y por el contrario entendía que evangelizar o una evangelización era exactamente hacer lo mismo, pero en mi parroquia, durmiendo en mi propia casa, sin el bochinche de los amigos, solamente ir un día, regresar y de dos en dos Pero obviamente todo esto fue cambiando, yo fui creciendo, comencé a servir incluso después como animador y luego coordinador en mi grupo. Hice también mi ESAN en esa época cuando yo tenía 17 años. Ese año comencé a estudiar medicina y al final el Señor me llamaba para ir al seminario y servirle a Él como sacerdote. Sin duda se fueron agregando muchas herramientas a este proceso que iban enriqueciendo, por supuesto, lo que era la misión y la evangelización. Hablemos de misión. Descubrí que la palabra misión, se los comparto a ustedes, viene del latín missio, que es el sustantivo del verbo mittere, que significa en latín enviar. En la Biblia leemos que Dios confía siempre misiones, es decir, como que envía a personas a cumplir con labores específicas. Vemos, por ejemplo, la misión de Abraham, la misión de Moisés, la misión de los profetas. Son encargos. Yo recuerdo que en el liceo había una materia que se llamaba algo así como técnicas de oficina, prácticas de oficina, y se nos enseñaba a configurar lo que era o estructurar lo que era la misión y visión de una empresa. Ahí se nos enseñaba que la misión era como la razón de ser de la institución, los objetivos que ella debía realizar aquí y ahora, en el presente. Y que la visión era más o menos como las expectativas o ideales que esa organización debía hacer o alcanzar en el futuro, metas, proyectos. Entonces la misión es como el presente y la visión era como el futuro. ¿Y cuál es la misión de Jesús? Porque si decimos que esa misión es un envío, un encargo de Dios, ¿cuál es la misión de Jesús? Pudiéramos decir que es animarnos a que nos hagamos amigos de Dios. ¿Recuerdan aquella hermosa intención o misión de infancia misionera? Ser amigos de Jesús y hacer amigos para Jesús. Pues Jesús vino también a eso, a hacernos amigos de Dios, del Padre, a volver la mirada a Él, enseñarnos cómo confiar en Él, cómo amarlo, no tenerle miedo, tratarlo con cercanía, darnos una gran noticia: el perdón de los pecados, la justicia, la santificación, la redención, la adopción de hijos de Dios, la herencia del cielo.
¿Qué noticia más bella que esta? Dice así San Juan Crisóstomo. Pero el Directorio General para la Catequesis, publicado hace nada en este año 2020, en el numeral 16, dice que el Señor, después de su muerte y resurrección, dio el Espíritu Santo para cumplir la obra de salvación y envió a los discípulos a continuar su misión en el mundo. Entonces Jesús vino a la tierra a salvarnos y del mismo modo ahora brota también una misión a sus discípulos, a nosotros. Sigue el Directorio General para la Catequesis. Dice: del mandato misionero del resucitado brotan los verbos de la evangelización, unidos estrechamente entre sí. Proclamen, hagan discípulos y bautícenlos y enséñenles. Eso lo vemos Marcos 16:15, luego Mateo 28, 19 al 20. Dice Jesús también: sean mis testigos, hagan esto en memoria mía, ámense los unos a los otros. Sin duda son palabras de Jesús, envíos de Jesús. Pero, qué tremendo. La evangelización se nos presenta como una realidad rica, compleja y dinámica. No es solamente ir de casa en casa, predicando el Evangelio de Jesús. Hay algo más, dice el Directorio General para la Catequesis, que incorpora diferentes posibilidades. Y atención con estas 6 cosas: testimonio y anuncio, palabra y sacramento, cambio interior y transformación social. Dice el directorio, todas estas acciones se complementan y se enriquecen mutuamente. Esto es tremendo. Sin duda, entonces, la misión es algo mucho más que solo decir palabras bonitas de Dios. Vuelvo a citar estos verbos: testimonio y anuncio, palabra y sacramento, cambio interior y transformación social. Pero ahora parece que estamos hablando de la evangelización y no la misión. Pudiéramos tener una confusión a la hora de utilizar uno u otro verbo. Parece un lío, pero vamos a ver. Hablemos ahora de el evangelio. ¿Qué es evangelio? ¿Qué es evangelizar? La palabra evangelio proviene del griego evangelion, que a su vez proviene de la composición de 2 palabras griegas: eu, que significa bueno, y angelion, que es noticia, mensaje. Esto origina la expresión la buena noticia, evangelion. La raíz eu está presente en muchas palabras españolas, por ejemplo como eutanasia, ¿la han escuchado? Una palabra dura, que significa ¿qué? Buena muerte. Eufemismo, ¿qué significa? Algo que suena bien. Eulalia, que habla bien, y así otras tantas. Ahora, la palabra angelion es una raíz presente también en otras palabras españolas, como ángel, que al fin y al cabo no significa otra cosa que el que porta un mensaje, es decir, un mensajero. En el mundo hebreo, un evangelio era la paz en el pueblo, hechos alegres, triunfantes y buenos de la sociedad. Estos son celebrados como evangelios, como buenas noticias, buenas nuevas. Hoy en día un evangelio que todos queremos escuchar, por ejemplo, pudiera ser que encontraron la vacuna contra el COVID-19. Sin duda, eso es una buena noticia. Pero aquí tenemos que decir que buena noticia es, o la buena noticia, el evangelio es el mismo Jesús, es su salvación. Entonces, ¿qué relación tiene la palabra evangelizar? Que sería la acción de proclamar ese evangelio, decir la buena noticia, y la palabra misión. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, utiliza 5 veces la expresión misión evangelizadora. Entonces parece que evangelización y misión están encarnadas, ambas están juntas, son 2 caras de una misma realidad, o simplemente son lo mismo. Ya en el numeral 19 del Evangelii Gaudium se afirma que la evangelización obedece al mandato misionero de Jesús: id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, el hacer aquí y ahora de la Iglesia, es decir, su misión, en términos organizacionales, es evangelizar. Así que la misión de la Iglesia es anunciar a Cristo.
Evangelizar es la forma verbal, es dar o decir una buena noticia. Y el Papa Francisco precisamente nos dice que hoy, en este id, este vayan de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia. Entonces, el mandato, la misión de la Iglesia es proclamar a Cristo. Y dice el Papa que todos somos llamados a esta nueva salida misionera. De esta manera se nos presenta la misión evangelizadora como una salida, más que como la simple oralización o proclamación de letras a personas interesadas. El Concilio Vaticano II hace un giro completo en la transformación del significado de la palabra misión. Antes, misión o misiones era solamente un término para hablar sobre campañas de la Iglesia en ir a predicar el Evangelio de Jesús a zonas lejanas. El Concilio Vaticano II nos dice que ahora se pasa a una esencia estructurante de la identidad y la misión de la Iglesia. Es decir, que la Iglesia es misión, su identidad, su razón de ser. La razón de ser de la Iglesia es evangelizar. Por lo tanto, ya no debemos solamente ocuparnos de la propagación de la fe, de la cristianización, de la expansión de la Iglesia, de la conversión de los paganos, sino que ahora debemos recordar que la misión de la Iglesia es anunciar gozosamente la palabra y el nombre de Jesús. Dice el Papa Juan Pablo II, la misión es el anuncio gozoso de un don que se dirige a todos y por consiguiente ha de ser propuesto a todos con mayor respeto de la libertad de cada persona, de cada pueblo, de cada cultura. Por lo tanto, este anuncio gozoso se inspira o mueve a que nosotros también avancemos en un proceso que incluye escuchar, mirar el testimonio de los creyentes, disponernos libremente a la fe, a la conversión inicial a través de la escucha del primer anuncio o querigma, dar el tiempo de búsqueda o maduración para que una persona pueda, por su propia libertad, querer aceptar a Jesús. No es andar persiguiéndole y entrándole a palos para que acepten el nombre de Jesús o se bauticen. Luego esa búsqueda, ese camino de evangelización, esa ida a los demás, implica la catequesis, un acompañamiento a través de la liturgia, de la caridad, de la experiencia de comunión dentro de las parroquias, de las comunidades eclesiales. Es el tiempo para poder madurar un cambio progresivo de sentimientos, costumbres, que lleven poco a poco al hombre a renunciar al pecado y a aceptar en libertad y alegría, disponibilidad a Dios. He allí el camino que ha de seguir la evangelización, no solamente como decir cosas que están escritas en la Biblia, sino precisamente hacer cristianos, que los demás escuchen, miren, contemplen a ese Cristo que nos salva. Si tratamos de mirar los horizontes en los cuales como iglesia debemos caminar en cuanto a la evangelización y la misión, entendiendo la palabra horizonte como el conjunto de posibilidades o perspectivas que se ofrecen en un asunto, una situación, una materia, es decir, ¿por dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer como iglesia para poder descubrir esa misión evangelizadora de nosotros? Yo quisiera exponerles muy brevemente o simplemente comentarles dos perspectivas u horizontes que nos ofrece a nivel de la Iglesia Universal la Evangelii Gaudium en el número 24, con el término de iglesia en salida, y el desarrollo que hace el Papa Francisco sobre 5 verbos que van de alguna manera a delinear lo que significa la comunidad de los discípulos misioneros que salen en nombre de Jesús a anunciar su nombre. Esos 5 verbos, que pueden buscarlo luego en el material complementario que les dejo adjunto, pueden buscar, repito, numeral 24 de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. 5 verbos: primeriar, involucrarse, acompañar, fructificar, celebrar.
Y segundo, ya no desde esta perspectiva de la Iglesia Universal del año 2013, sino yendo a la perspectiva que nos dejó el documento de Aparecida, formulado en el año 2007, presidido por el Papa Benedicto XVI, pero desarrollado por el entonces cardenal Bergoglio, nuestro hoy Papa Francisco. Nos habla en el numeral 278 del itinerario formativo de los discípulos misioneros, en donde se nos presenta la Iglesia que tiene que configurarse en 5 elementos, en aspectos que van a desarrollar ese proceso formativo del discípulo misionero. Primero, encuentro con Cristo. Segundo, conversión. Tercero, discipulado. Cuarto, comunión. Quinto, misión. Sin duda, la Iglesia debe ser fiel al mandato de Jesús. Yo te invito a que ahora puedas revisar ambos documentos, numeral 278 del documento de Aparecida, numeral 24 de Evangelii Gaudium, y puedas a partir de allí revisar. Cristo quiere que las culturas, razas, ideologías, generaciones, pueblos le conozcan, le amen. Pero, ¿qué estamos haciendo para entender esa misión evangelizadora? Mientras el Señor vuelve, no podemos dejar de sentir con profundidad aquello que dijo Pablo: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Pero sin duda, la misión evangelizadora de la Iglesia no es solamente hacer dinámicas con los niños, no es solamente hacer rosarios en las casas. Implica un cambio, una transformación desde dentro de nuestras estructuras. Como tarea o trabajo para enriquecer este momento que hemos tenido, yo te invito que evalúes tu grupo con alguna de estas dos propuestas, o del documento de Aparecida o del Evangelii Gaudium. Y allí cuéntanos de qué forma en tu grupo han vivido cada uno de esos aspectos. Debes elegir uno de los dos documentos. Si hay un aspecto en el que sientas que hay debilidad o que no existe realmente en tu grupo, pues bueno, no tengas pena en comentarlo. Tu sinceridad te ayudará a visibilizar esas tareas misioneras pendientes en tu grupo. ¿Qué significa esto? Revisa en tu grupo, pero tienes que buscar el material para entender qué significa cada uno de estos aspectos o verbos. ¿Qué significa primeriar, involucrarse, acompañar, fructificar, celebrar? ¿Cómo es eso del encuentro con Cristo, conversión, discipulado, comunión, misión? Revisa qué cosas en tu grupo haces que se pueda parecer a esto que está aquí. Si no hay, pues no pasa nada. Pero, ¿estás creciendo como iglesia en salida? ¿Estás haciendo un itinerario formativo como discípulo misionero? Que Dios les bendiga. Seguimos en camino. A la orden en Instagram por @RafaPareto.